Hola, ¿qué tal? Esta es la lección número 7 para Prope 4 y tercero 16. Recuerden que en la lección 6 fue un caso especial de una forma de diferencia de cuadrados, fue de una diferencia de cuadrados en efecto, pero ya le introdujimos una raíz, ¿sí? Entonces es integrales que contienen en el denominador una raíz con una expresión algebraica, trinomio cuadrático no perfecto. Eso es importante señalarlo porque cuando es trinomio cuadrado perfecto el procedimiento es otro, ¿sí? Que vamos a tratar de ver todas estas diferentes tipos de raíces con los diferentes tipos de integración, que nada más es esto de estas últimas del formulario y un método de integración que es por sucesión trigonométrica, en donde se utilizan precisamente radicales, ¿sí? Pero en este caso particular, de ver estas integrales indefinidas, recuerden que hemos visto tres, ¿sí? Con sumas y diferencias de cuadrados y una variante más que es con radical, ¿no? Y esta del radical de la lección 6 es muy importante porque se van a encontrar muchas con radicales más adelante de estas mismas fórmulas y que tienen que aplicar el procedimiento como se los señalé. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un problema también de la forma de una de las tres formas que vimos la lección 5, ¿sí? Vamos a seguir viendo este ejercicio para que ustedes observen también cómo se trabajan ahora los trinomios, ¿sí? Porque recuerden que una de las variantes de estos ejercicios es cuando tú tienes, ¿sí? En el denominador eh, un trinomio cuadrático, pero aquí va a ser un poquito diferente. Esto es x cuadrada más 4x menos 7, ¿sí? Sin raíz, sin raíz. Entonces, fíjense, ¿cuál es la diferencia entre esta cuadrática y las que vimos anteriormente en la lección 6 y en la lección 5, ¿sí? De trinomios cuadráticos no perfectos? Sabemos que se van a completar, pero esta es una variante porque el trinomio aquí tiene un coeficiente diferente de 1 y todos los que resolvimos tenían coeficiente 1. Entonces el procedimiento varía un poquito. Es lo mismo, pero se hace un paso más. Y por eso es importante que le señale este ejemplo, ¿sí? Que lo debía haber dado anteriormente, pero se me pasó, ¿sí? Entonces, en la lección 5 debía haber dado esta variante, ¿sí? Para después ya abarcar las que tengan radicales, que fue la lección 6. Pero bueno, finalmente viene todo relacionado, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí la diferencia es el trinomio. ¿Y qué diferencia? El coeficiente, ¿sí? Es una fraccionaria o racional o como quieran llamarlo, ¿sí? Que no es de la forma de u sobre u, ni u a la n de u, ninguna de las formas anteriores, excepto que sea una de las integrales que contienen du sobre u cuadrada menos a cuadrada, u cuadrada más a cuadrada menos u cuadrada, o con las mismas, pero con radical, con raíz cuadrada, que es el caso de la lección 6. En este caso es repetir una más de la lección 5, pero ahora el tipo de trinomio es un poquito diferente porque tiene un coeficiente diferente de 1 en el término cuadrático y eso es muy importante. De hecho, los trinomios tienen esas dos variantes, ¿no? Tienen esas dos variantes. O sea, o es un trinomio con coeficiente de 1 en el término cuadrático o con un coeficiente diferente de 1, no hay más. O es un trinomio cuadrado perfecto o es un trinomio cuadrático que no es perfecto, ¿no? Sí, y en este caso son trinomios cuadráticos no perfectos. Eso es uno de los señalamientos más importantes de la localización, de la ubicación del trinomio. Entonces, ¿qué se hace? ¿Sí? Lo que vamos a hacer es completar el trinomio, ¿sí? Completar
al trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Entonces se repite la expresión. Es 3x cuadrada más 4x menos 7, ¿no? Ahí está. Ahí está la expresión cuadrática. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es completar el trinomio. Pero aquí el completar el trinomio implica un paso antes de como lo hacíamos anteriormente, como cuando tenía coeficiente 1 el término cuadrático. ¿Sí? Entonces aquí lo que se hace cuando tiene coeficiente diferente de 1 es que se factoriza el coeficiente. Entonces aquí factorizo el coeficiente. O sea, lo saco como factor común, es lo que quiere decir. ¿Sí? Abro un corchete. ¿Y qué me queda adentro? Me debe quedar un trinomio que multiplicado por 3 me dé el original. Pues aquí me queda x cuadrada, ¿no? Acá, ¿cuánto me queda? De hecho, lo que se hace es dividir solo todo sobre 3 y así le sale automático. Entonces, por ejemplo, aquí 4 tercios. 4 dividido entre 3, x, ¿no? Por x. Y menos 7 entre 3 también. Entonces, lo que se hace es dividir todo entre 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjense cómo al multiplicar 3 por x cuadrada me da 3x cuadrada. 3 por 4 tercios de x, se van los 3 y me queda 4x, ¿no? Y 3 por 7 tercios se van los 3, es uno que multiplica, uno que divide, ¿sí? Y queda el 7, y entonces me queda la original. Y eso es lo más importante, no alterar la expresión original. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una vez que tengamos eso, pues continuamos, ¿no? Esto va a ser igual, ahora sí ya. ¿Qué? Pues ahora completamos este trinomio cuadrado perfecto que está aquí dentro. Y así, si lo observan, queda con coeficiente, digamos, 1, ¿no? Aquí. Entonces ya lo factorizamos, o completamos la factorización, o completamos el trinomio, mejor dicho, como ya conocemos. Entonces 3, entonces repite los dos primeros términos, x cuadrada, más, este es 4x sobre 3, o 4 tercios de x, como quieran, ¿eh? ¿Sí? Más. Y se toma la mitad de 4 tercios. Si se toma la mitad de este para ponerlo aquí al cuadrado, porque se supone que el doble producto de ellos es este, sin los cuadrados, obviamente. ¿Sí? Entonces lo hago acá abajo para que lo vean. 4 tercios sobre 2, ¿sí? Es la mitad, ¿no? Entonces es 2 sobre 1. Entonces voy al doble quebrado y me queda 4, ¿qué? 4 sextos, ¿qué es cuánto? 2 tercios. Siempre es importante simplificar, por eso lo estoy señalando. Entonces aquí sería, ¿quién? 2 tercios. Y todo esto al cuadrado. Claro que la mitad de 4 tercios es 2 tercios, no sé, yo lo sabía, pero bueno, hay gente que no lo puede asimilar de esa manera, y aquí se lo hago explícitamente para que lo observen cómo pueden obtenerlo. ¿Sí? ¿Estamos? Y ahora se resta. Y ese menos 7 tercios sigue persistiendo. ¿Sí? Ahí está. Esto es 0, ¿no? Esto es 0. Y entonces este es aquel, es el original. Y este es aquel. Entonces no estoy alterando absolutamente nada en términos esenciales matemáticamente. Porque estructuralmente sí sufre un cambio, pero matemáticamente esencial no hubo ningún cambio. ¿Sí? Bien, entonces pues ya, nada más completamos el trinomio cuadrado perfecto. Ya está completado. Ahora nada más, mejor dicho, lo factorizamos. O sea, este es el trinomio. Sí, lo voy a poner acá arriba. Este es el trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Entonces ya lo factorizamos. Es x más. Recuerden que que es el doble producto, da el signo del binomio. 2 tercios, sin el cuadrado obviamente. Y todo al cuadrado. ¿Sí? Y ahí está ya. Trinomio cuadrado perfecto, binomio cuadrático. Menos 2 tercios al cuadrado sería menos. 2 al cuadrado sería 4 y 3 al cuadrado sería 9. Entonces menos 4 novenos. Menos 7 tercios. Y se cierra el corchete. ¿Sí? Una vez que ya tenemos esto, lo único que hacemos es resolver esta fracción. Estas fracciones, que es una resta de fracciones. ¿Sí? Estas restas de fracciones las voy a hacer acá abajo. Menos 4 novenos menos 7 tercios. Pues es el común denominador, es 9, ¿no? Sí, es una fracción de primaria. 9 entre 9 a 1 por menos 4 menos 4. 9 entre 3 a 3 por menos 7 menos 21. Y menos 4 21 es menos 25. Menos 25 novenos. Entonces, ¿qué me queda? Que esto va a ser igual a 3 por x más 2
tercios al cuadrado menos 25 novenos. ¿Sí? Y ya está el trabajo algebraico prácticamente terminado. ¿Sí? Eso ya me transforma, si ustedes observan el problema, en una forma u cuadrada menos a cuadrada. Y solamente me está haciendo mosca, digamos, el 3. Pero ahorita vamos a ver cómo se trabaja. Entonces esto lo pongo aquí en la integral. ¿Sí? Entonces esto va a ser igual a ¿quién? A la integral de dx sobre 3 corchete x más 2 tercios al cuadrado menos 25 no menos, ¿sí? No está directamente de la forma a cuadrada, u cuadrada menos a cuadrada, porque aquí hay una constante, ¿no? Hay una constante, no está exactamente igual que la fórmula. Entonces, lo que voy a hacer es sacarlo de la integral, el 3, para que no me estorbe. Entonces, porque se puede, acuérdense. Esto va a ser igual entonces a un tercio, porque va al denominador, es un tercio integral de x. Ahora sí ya no pongo el corchete, ya no hay necesidad, ¿sí? Ahora pongo x más 2 tercios al cuadrado menos 29 novenos, ¿sí? 25, ¿cuál 29? Es 25, rectifico, es 25, ¿sí? Siempre hay que revisar, ¿no? Para rectificar, porque si no hace una revisión rápida, luego el error se va hasta el final y pues ahí, si nos califican, nos ponen mal el problema. Bien, entonces ya está el problema. Ahora sí está, fíjense. Ahora nada más hay que cerciorarse de que esto esté de la forma u cuadrada menos a cuadrada y acá arriba du, ¿no? Porque es importante. O sea, voy a poner la fórmula arriba. La fórmula del formulario es du sobre, en este caso, u cuadrada menos a cuadrada. Y esto es 1 sobre 2a logaritmo natural de u más a, de u menos a, perdón, de u menos a sobre u más a más la constante. Esta es la del formulario. ¿Sí? Esta es la del formulario. ¿Sí? Entonces, esta es la que se aplica aquí, ¿no? Porque esta es su cuadrada menos a cuadrada. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, nada más identifico quién es su... Lo voy a hacer acá abajo, ¿eh? Lo voy a hacer acá abajo. ¿Sí? Para que se observe. Entonces, su cuadrada, u cuadrada, sería x más 2 tercios al cuadrado. Entonces, u sería x más 2 tercios. Du sería 1, la derivada de x es 1 de x es de x, la derivada de 2 tercios es 0, sí, ya no hay problema. Y a cuadrada es igual a 25 novenos, ¿sí? De donde a es igual a 5 tercios, ¿sí? Pues esa no es 9, esa, ¿sí? Entonces ya tenemos todo, ¿no? Tenemos todo lo que tenemos. Porque du es de x, entonces esta es du ya directa, ¿no? Entonces ya está en esa forma y por lo tanto esto va a ser ¿quién? Un tercio, ¿sí? Por 1 sobre 2a. 1 sobre 2a, pero a vale 5 tercios. Entonces por 5 tercios, ¿sí? Por el logaritmo natural de ¿quién? De u menos a, que es x más 2 tercios, menos a, que vale menos 5 tercios. ¿Sí? Sobre u más a, que sería x más 2 tercios, más a, que son 5 tercios. ¿Sí? Esto sería así, se sería el corchete más la constante. ¿Sí? Esa sería, digamos, ya la aplicación de la fórmula del formulario, ¿sí? Pero hay necesidad de simplificar. Fíjense que estas fracciones
y esta, junto con esta y esta toda, hay que simplificarla. Entonces es un trabajo algebraico que hay que hacer. Vamos a ver cómo se hace. Voy a borrarle aquí abajo para poder aplicar esa simplificación, ¿sí? Bien. Entonces eso va a ser igual. Aquí lo voy a hacer, ¿sí? Primero simplifico esto, ¿sí? Fíjense, es 1/3 por 1 sobre 2 por 5 sería un sexto, ¿no? 1 por 1 es 1 y 3 por 2 son 6 por 5/3, ¿sí? Así. Luego por el logaritmo natural. Ahora allá arriba, fíjense, es una 2/3 menos 5/3, sí o no, es menos 3/3, que es menos 1, ¿no? Entonces sería x menos 1. Ah, pues aquí ya no hay problema, ¿sí? Y abajo sería x más 2/3 más 5/3, sería x más 7/3, ¿no? X más 7/3, el problema va a ser aquí. Más la constante. Entonces esto va a ser igual. 6 es 6 sobre 1. Entonces esta fracción sería 6 por 5, 30, y 1 por 3, 3 sería 1 sobre 30 tercios, ¿sí? Por el logaritmo natural de x menos 1 sobre, pero aquí por ejemplo es una suma de fracciones, sería 1. Entonces el común denominador sería 3. 3 entre 1 a 3 por x sería 3x. 3 entre 3 a 1 por 7 sería más 7. ¿Sí? Entonces aquí sería de esta manera. Entonces se lo bajamos más la constante. Entonces esto va a ser igual a quién está, eso lo tengo que ver aquí abajo. Esto, fíjense, es un doble quebrado. Este es 1 sobre 1. ¿Sí? O sea, 3 por 1, 3. Y 30 por 1, 30. 30, que es un, ¿qué? 30 tiene tercera y tercera 10 es un décimo, ¿no? Entonces por logaritmo natural de x menos 1 sobre 13. Ah, bueno, pero aquí ya, fíjense, aquí ya aplico la doble fracción. Fíjense cómo esta fracción, esta, es completa. Y esta no, está más el numerador. Entonces sería sobre 1, ¿sí? Esta la podemos considerar así sobre 1, ¿sí? Eso sí, imaginativamente, no lo hagan, es nada más lo estoy haciendo para que se den cuenta. Pero ustedes no tienen por qué hacerlo, es directo, nada más. Entonces, ¿cómo sería? Este por este sería ¿quién? 3 por x menos 1, ¿sí? Y este por este, por 1 por 3x más 7. Entonces sobre 3x más 7, ¿sí? Se cierra más la constante, ¿sí? Y ya finalmente simplifico esto último. 3/30 es un décimo, o sea que es 1 sobre 10 por el logaritmo natural, ¿sí? Ya aquí, pues, si quieren ponerle, de hecho ya podría quedarse así, ¿eh? Ya podría quedarse así, porque aquí ya está factorizado, pues ya para qué me devuelvo poner 3x menos 3. Si quieren ponerlo bien, si no, no hay problema, entonces lo dejamos como 3x, si quieren menos 3, sobre, no, 3 por x menos 1 es más bonito, porque es factorización. 3 por x menos 1 sobre 3x más 7, ¿sí? Más, bueno, esto si quieren en corchete para que se vea que es el logaritmo natural de este cociente más la constante, ¿sí? Y así quedaría resuelto el problema. Los 13 no se van, ¿eh? Pues no se cancelan, porque aquí abajo tengo sumandos, no factores, entonces no se pueden cancelar, ¿sí? Abusados. Entonces, esto se quedaría así. Entonces, resumimos. Cuando tengamos una integración en donde tenemos un denominador trinomio cuadrático no factorizable, lo que con raíz o sin raíz es igual. Este es un caso de un trinomio que no vi en los ejemplos anteriores, cuando tenía un coeficiente diferente de 1 en el término cuadrático. Entonces, su factorización ya la señalé cuál es, y se tiene que hacer esa factorización en todos los problemas, ¿eh? Es muy importante, ¿sí? Por eso este problema lo seleccioné, porque les va a ayudar a resolver todos los problemas que se les presenten en los ejercicios, ¿sí? Entonces, los ejercicios que estoy viendo son ejercicios seleccionados, no son agarrados del montón, porque ellos, digamos, marcan la pauta para que ustedes resuelvan un montón de ejercicios con esas características estructurales, ¿sí? Y aplicamos una de las fórmulas
que vimos en la clase número 5, ¿sí? Nada más que el trinomio tiene coeficiente 1, cosa que en uno de los casos de los trinomios que vimos, en esos casos no tenía coeficiente diferente de 1, era coeficiente 1 en uno de ellos. Entonces, bueno, aquí lo veo para que lo vean, y esto les sirve para que esté con 100 raíz o con raíz, se hace lo mismo, ¿sí? Y se identifican esas formas con u cuadrada menos a cuadrada, que son, si ustedes observan su formulario, de ese estilo. Ahora, ¿qué es lo que les quiero llamar la atención? Que es muy importante que tengan en la mano su formulario, ¿sí? Es importantísimo. Ahora, si se lo pueden aprender, sería mucho mejor porque van a aprender más cálculo, ¿eh? Sí, o sea, eso es definitivo. Ya sé que no se van a aprender las 25 fórmulas así en un momento, pero sí una buena cantidad de ellas, yo no sé, pueden dejar de aprenderse unas dos, las tres, que son las más larguitas, pero todas las demás pueden aprender con una pequeña estrategia, casi se parecen, ¿sí? En términos estructurales, nada más lo que sí varían a veces son las soluciones, los marcos senos, los marcos tangentes, con logaritmos naturales, que son más o menos las soluciones de casi todas esas fórmulas de las últimas 10 fórmulas del formulario. Sí, déjenme ver si son esas 10 fórmulas. Sí, son desde no, las trigonométricas son todas, ¿no? Prácticamente, si observan, las trigonométricas abarcan como 20 fórmulas, ¿sí? Y nada más quedan ¿quiénes? Las exponenciales, ¿no? Las dos tipos de exponenciales, la logarítmica, la u a la n de u, la constante por una función, la dx, ¿sí? Y la suma de funciones, ¿no? Todas las demás, entre trigonométricas directas y estas variantes, híjole, pues abarcan prácticamente las 3/4 partes del formulario. Eso sí lo tienen que tener a la mano. Yo se los dije ya en Chapino en la clase cuando estábamos, ¿no? Que esas sí tenían ustedes que irlas aprendiéndoselas poco a poco, ¿sí? Espero que estén en ese proceso, ¿sí? Porque es muy importante. Porque si no se hacen un esfuerzo en aprendérselas, luego estar viendo el formulario y ver si es de la integral o no, no, hombre, se van a hacer camotes, ¿no? Entonces yo sí les recomendaría que se las aprendieran las más que pudieran, que sean unas 3/4 partes de ellas, ¿sí? Y ya con eso sería un buen avance, y van a ver ustedes que cuando se aprenden, entonces cuando vean los ejercicios el ejemplo que estoy resolviendo, pues los van a identificar más, de tal manera que cuando hagan los ejercicios, ustedes ya van a tener una agilidad mental para poder enfrentarse a ese tipo de problemas, ¿sí? Entonces, exhortación que puedan hacerlo, y esa es la tarea que les queda. ¿Qué me queda ahorita para terminar esta lección número 7? Me queda por ponerles más ejercicios tendientes a que refuercen las más importantes integrales, que son las de las más sencillas realmente, es u a la n de u, ¿sí? De u sobre u, que son fundamentales, ¿sí? Y estas, ¿no? Estas que las vayan asimilando, las vayan estudiando, para que cuando ya llegue a los ejercicios a esos niveles, ustedes ya tengan los elementos para poder resolver los problemas, ¿sí? Y ya yo en el momento adecuado les voy a señalar el momento en que me tengan que entregar los ejercicios, para yo poder a la vez devolvérselos ya resueltos, ¿sí? O las soluciones más bien, no los voy a regresar a sus propios ejercicios. Más bien, ustedes ya los van a tener ahí en su casa, y yo les voy a dar las soluciones de todos los ejercicios que les dejé, para que ustedes en su casa hagan la comparación y digan, aquí me equivoqué en esto, me faltó esto, y entonces aprendan, ¿no? Si no lo hicieron como debe de ser, pues yo les voy a señalar ahí en la resolución cómo se hace. Pero sí, una cosa que no les había mencionado es que sus tablas, o sea, sus fórmulas, sí las tienen que tener ahí presentes, y de ser posible, pues aprendérselas, ¿no? Ya para no repetir demasiado, voy a poner los ejercicios que siguen, ¿sí? Sale, voy a borrar y les pongo los ejercicios.
Tarea. ¿Sí? Va a ser el ejercicio 1, va a ser cosecante cuadrada de x de x sobre 1 más 2 cotangente de x. El ejercicio número 2 es secante cuadrada de ax de x sobre tangente de ax. El 3 va a ser secante quinta de x sobre cosecante de x. El 4 va a ser integral de secante cuadrada de x sobre b por tangente de x sobre b de x. ¿Sí? El número 5 va a ser secante de x menos tangente de x al cuadrado de x. El número 6 va a ser secante de x, tangente de x sobre n más m secante de x. ¿Sí? Igual, 6 del 7 va a ser de x sobre 1 más seno de x. El 8 va a ser dx sobre cosecante de x menos cotangente de x. ¿Sí? El 9 va a ser seno de x por coseno de x sobre raíz de 1 más seno cuadrado de x. El 10 va a ser dx sobre raíz de 1 menos x cuadrada. Nada más señalo que este problema del 9 y el 10 ya entran dentro de la calidad de los problemas de los últimos con raíces de a cuadrada menos u cuadrada y u cuadrada más a cuadrada y la suma, ¿no? De u cuadrada más a cuadrada. Son las variantes de las diferencias de cuadrados. Miren, aquí hay 1 más seno cuadrado es una suma de cuadrados y en raíz. Entonces es de la forma de u, tienen que ver que sea de la forma de u sobre raíz de 1 más u cuadrada, de a cuadrada más u cuadrada. Y esta de acá abajo, igual, du sobre raíz de a cuadrada menos u cuadrada, ¿no? Lo señalo de una vez para que no tengan problemas, ¿sí? El 11, el 11 va a ser dx de x sobre raíz de 16 menos 9x cuadrada. Este igual, es de esa misma categoría que los anteriores, que estos dos anteriores. ¿Sí? El 12 va a ser 5x de x sobre raíz de 1 menos x cuarta. ¿Sí? El 13 va a ser de x sobre raíz de 4 menos x más 8 al cuadrado. El 14 va a ser de x sobre 1 más x cuadrada y el 15 va a ser x de x sobre x cuarta más 3. Este es de x cuarta, x cuarta más 3 de x. ¿Sí? Y hasta ahí le dejamos. ¿Sí? Hasta ahí le dejamos para que ustedes sigan practicando. Ya nos falta poco para este primer método de integración que se llama método de integración inmediata, donde vimos pequeños cambios de variables, ¿sí? Cambios de variables muy elementales. Que los cambios de variables son esos, ¿no? Cuando ubicas su, no tienes su, y ya, esa una vez que ubiques su, pues ya
luego la derivas y buscas a cuadrada y o cuadrada, ¿no? El cambio de variable es u, ¿no? En ese sentido. Y en casi todas, en du, u align, du igual, no tienes que identificar quién es u. En du sobre u tienes que identificar quién es u, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, ya nos faltan pocas, ¿sí? Para abarcar una buena parte de las integraciones del formulario de integración para poder abordar ya el siguiente método de integración. En 2 lecciones yo creo que terminamos esto y ya empezaríamos la fórmula de integración por partes, que es un método de integración, ¿sí? Y estaríamos ya casi a la mitad de terminar todo, ¿sí? Entonces, no se desesperen, tengan buena vibra, ¿sí? Cuídense, cuiden a sus familiares mayores, ¿sí? A sus hermanos, a todo mundo, cuídense mucho y bueno, del momento en que esto haya condiciones más favorables, pues acá nos veríamos en Chapingo, si es que no termina el semestre con la pandemia, ¿no? Porque puede suceder que todo esto se dé en virtual y terminemos el semestre en virtual, ¿sí? Pero si no, si ya se dan los semáforos verdes por acá, entonces seguramente los llamarán a clases y terminaríamos el semestre. Si no, de cualquier modo, lo terminamos, ya les dije una vez que termine la huelga de los trabajadores, ¿sí? Ok, entonces vamos, ¿no? A la siguiente clase próximamente. Que les vaya muy bien.